Para la reflexión de hoy, nos basaremos en la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Este es un tema muy interesante y tan interesante que esta pregunta no es nueva. Ya se la hicieron a Yeshua hace más de 2000 años. Vamos a ver cuál fue su respuesta. Un día le preguntaron a Yeshua: ¿y quién es mi prójimo? Yeshua respondió: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de asaltantes. Ellos lo despojaron de sus ropas. También lo hirieron, lo dejaron entre la vida y la muerte y se fueron. Y sucedió que descendía un sacerdote por aquel camino y vio al herido y pasó sobre él. Y lo mismo también un levita se encontró en el lugar. Se acercó, lo vio y pasó sobre él. Pero un samaritano iba de camino y vino a él, lo vio y fue movido a misericordia. Se acercó a él, vendó sus heridas, las ungió con aceite y vino, lo subió sobre su bestia, lo llevó a la posada y cuidó de él. Y al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al dueño de la posada y dijo: cuídalo, y lo que añadas de gasto por él, yo cuando vuelva te lo pagaré. Pregunta Yeshua: ¿cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Yeshua. Esto lo pueden encontrar en la Buena Nueva de Lucas 10, del 30 al 37. La parábola nos relata la situación de un hombre que es asaltado, desnudado, golpeado, herido y dejado botado medio muerto. Es decir, la persona quedó en una situación bastante grave y de riesgo vital para la víctima. Las palabras de Yeshua son una denuncia al sacerdocio y al levirato corrupto e hipócrita de ese tiempo, que dirigía el templo de Jerusalén o Jerusalén. Los verdaderos sacerdotes, hijos de Sadoc, habían tenido que abandonar el templo por la helenización y se instalaron en el desierto de Judea, en Qumrán, conocidos mundialmente por los rollos descubiertos el siglo pasado. La tradición cabalística nazarena está enraizada en la tradición sacerdotal esenia de Qumrán. El sacerdote y el levita representan la falsa piedad o religiosidad o espiritualidad que se queda en lo externo, en cumplir mandamientos sin amor al Padre, sin la intención correcta, solo para ser vistos por la gente y ser considerados santos o justos, pero sin dar frutos de misericordia. Esa hipocresía, Yeshua la rechazó intensamente, como está demostrado en este relato. Fijarse que tanto el sacerdote como el levita vieron al hombre herido. No tienen la excusa de no haberlo visto. Ambos fueron conscientes que necesitaba ayuda, porque era evidente como lo describe la parábola. Sin embargo, ambos pasaron de largo. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué no fueron capaces de ayudar a una persona mal herida? Veamos la respuesta revelada por Yeshua en la parábola. El samaritano representa a la persona despreciada, considerada inferior, mirada en menos, sin conocimiento, sin espiritualidad, etc.
Así consideraban los de Judea a los de Samaria en tiempos de Yeshua. Al samaritano le ocurrió algo que no le ocurrió al falso sacerdote y al falso levita. Y aquí está la clave. El samaritano fue movido a misericordia. Aquí está la clave y la respuesta a la pregunta formulada anteriormente. ¿Por qué no fueron capaces de ayudar a una persona malherida, el sacerdote y el levita? Porque no fueron movidos a misericordia. El falso sacerdote y el falso levita no fueron capaces de ayudar a la persona herida porque no despertaron en ellos la misericordia. La misericordia es uno de los aspectos de Gesed, de la bondad. Es una expresión del amor y de la bondad que nos inclina a compadecernos de los sufrimientos del prójimo y nos impulsa a hacerle el bien para darles lo que necesitan en el momento. Esto lo vemos claramente en la parábola, pues una vez que el samaritano fue movido a misericordia, se acercó al hombre herido, vendó sus heridas, se ocupó de su sanación, las ungió con aceite y vino, lo trasladó a un lugar adecuado donde pudiera estar cómodo y cuidó personalmente de él, es decir, se comprometió con su prójimo. Alguien podría pensar, bueno, a lo mejor el samaritano iba de paseo y no tenía nada que hacer, por eso tuvo tiempo para ocuparse del herido. Como buscando justificar que no hacemos el bien porque no tenemos tiempo, porque estamos muy ocupados. Pero la parábola nos cuenta otra cosa. El samaritano no estaba sin nada que hacer. De hecho, al otro día tuvo que continuar su camino para hacer las cosas que lo ocupaban. Además, es destacable que el samaritano no solo atendió personalmente al herido, sino que pagó la cuenta de lo que había utilizado. Dejó encargado al herido con alguien, no lo dejó solo, y se comprometió a volver y cancelar lo que correspondía. Es decir, el samaritano vio a un hombre herido. No tuvo miedo de ser él mismo asaltado. Se acercó al hombre, lo asistió, lo ayudó a sanarse, lo llevó a un lugar cómodo, hizo todo eso. Y por si fuera poco, todo lo hizo a una persona que no conocía y que además era de Jerusalén. Es decir, se lo hizo a un extraño que lo despreciaba y que lo miraba en menos. ¿Cómo se explica esta acción del samaritano? ¿Qué lo movió a hacer todo esto? La misericordia. Su corazón fue movido a misericordia y esto le permitió manifestar todo el bien que era él capaz de sacar por el prójimo. La misericordia le permitió amar al prójimo como a sí mismo. Y termina la parábola con Yeshua preguntando, ¿cuál de estos tres demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Repito la pregunta porque aquí está la clave mayor de esta parábola. ¿Cuál de estos tres demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la Torá. Entonces, haz tú lo mismo, concluyó Yeshua. Aquí, en el término de la parábola,
hay un detalle extraordinario. El maestro de Torá le había preguntado a Yeshua, ¿quién es mi prójimo? Él quería saber a qué persona debía considerar su prójimo, porque en su forma de pensar había personas despreciables, como los samaritanos, que no entraban en la categoría de su prójimo. Uno podía hacerse esa pregunta. ¿Hay alguien en mi lista negra que considere no prójimo? A veces uno podría tener la tendencia de excluir de su vida a algunas personas porque le han hecho un mal y uno dice, bueno, esta persona está fuera de mi vida. Yo no tengo nada que ver con esta persona, no le deseo el mal, pero no la quiero ver más. Ya, como si esa persona ya no existiera para uno. ¿Hay alguien en mi vida que esté en esa categoría? Yeshua va más allá y le hace ver que lo importante no es preguntarse quién es mi prójimo, sino preguntarse si yo soy prójimo para la persona que sufre. Aquí hay un gran cambio de mirada en la respuesta de Yeshua. Lo importante no es preguntarse quién es mi prójimo, sino preguntarse si yo soy prójimo para la persona que sufre. Soy yo el que tengo que ser el prójimo para los demás, ayudándolos en sus necesidades. El foco de Yeshua está puesto en lo que nosotros podemos hacer por los demás, no en lo que los demás pueden hacer por nosotros o qué son los demás para nosotros. El camino de Yeshua es que nosotros seamos prójimos compasivos y misericordiosos para todas las personas con las que nos encontramos en la vida, especialmente con aquellas que necesitan realmente ayuda. Los discípulos de Yeshua tenemos que adiestrarnos entonces en la capacidad de ser prójimos. La acción del samaritano se relaciona con las 10 sefirot del árbol de la vida. Esta parábola contiene el secreto cabalístico para desarrollar las 10 energías del árbol de la vida, a partir de la misericordia. El secreto está en las 10 acciones que realiza el samaritano en este relato. Iremos un poco más profundamente y con más detalle en la parábola. Dice, pero un samaritano iba de camino y vino a él, 1. Lo vio, 2. Fue movido a misericordia, 3. Se acercó a él, 4. Vendó sus heridas, 5. Las ungió con aceite y vino, 6. Lo subió sobre su bestia, 7. Lo llevó a la posada, 8. Cuidó de él y al otro día al partir, 9. Sacó 2 denarios y los dio al dueño de la posada, 10. 10 acciones. Esta parábola es un verdadero manual práctico para desarrollar la misericordia con el prójimo y para ir activando las 10 luces de nuestro árbol de la vida. La espiritualidad no es verdadera si no se transforma en obras de misericordia. El estudio, la meditación y la oración, que vendría a ser el trabajo del sacerdote y el levita, son un medio sublime para recibir la fuerza espiritual de Elohim, para vencer al adversario y hacer el bien como el samaritano de la parábola.
Que nuestro trabajo espiritual, disciplinado y constante, nos ayude a ser prójimo, de modo que si vemos a alguien que está sufriendo, lo ayudemos con nuestro cuidado, con nuestro tiempo y con nuestros bienes si es necesario. Que así sea. Amén. Las personas cuando tienen un fanatismo religioso, que piensan que su camino es el único camino, cuesta sacarlos de ahí. Uno puede tener su camino, claramente, tener una opción personal y estar convencido que ese es tu camino, pero que ese es tu camino y que hay otros caminos válidos para llegar al Creador de acuerdo a las características del alma de cada persona. Nosotros somos cabalistas nazarenos, hay cabalistas rabínicos, hay cabalistas rabínicos de distintas líneas también. Entonces me parece muy bien que haya distintos caminos. El problema es cuando entra el fanatismo y tú juzgas o condenas a tu prójimo por el camino que toma. Si esas personas están en ese estado de conciencia y no se elevan un poquito a ver esta otra realidad de que hay diferentes caminos que te llevan a la salvación, va a ser difícil que tú puedas como hacerles ver eso. Yo, si estuviese en ese caso, haría un trabajo espiritual para que sus malas energías que puedan tirarme no me afecten, como reforzar la idea de que tú estás haciendo tu opción verdadera, correcta, que estás donde estás y que en ningún momento esa energía negativa que pueda venir sobre ti se transforme como en una dureza de corazón o que cierres el corazón hacia esas personas, que entiendas su posición, pero que también pongas los límites cuando haya que ponerlos. Y no siempre es sabio también no siempre contar todo, si hay mucho prejuicio exactamente y tú dices que eres cabalista con tanta cosa que se habla de la Kabbalah, claramente pueden pensar que tú estás haciendo una cosa casi satánica. Maestro, entonces el samaritano conocía a Hashem. ¿Sí? Todo el que hace el bien y ama al prójimo y es movido a misericordia, conoce a Hashem, al Creador. Puede que no lo conozca tan intelectualmente, tal vez como lo conocía el sacerdote o el levita o el maestro de la ley que hace la pregunta de la parábola. Pero una de las riquezas de esta parábola justamente es esa, que a veces uno cree que una persona conoce al Creador o que otra no lo conoce porque, no sé, ha estudiado poco, conoce solamente algunas cosas pequeñas. Pero ¿qué es lo que finalmente demuestra si una persona conoce o no conoce al Creador? ¿Su teología? No. ¿Que recite la Biblia de memoria? No. ¿Que se sepa los pasajes, versículos y capítulos de memoria? No. ¿Qué es lo que te indica que una persona conoce al Creador? Su vida, sus acciones, cómo vive, cómo actúa. El samaritano a lo mejor no era un experto en la Torá, pero fue el único de los tres que hizo al prójimo lo que tenía que hacer, que hizo lo correcto, que tuvo el corazón con misericordia, es decir, era el único de los tres que estaba cercano al Creador, y sabemos que el que está cerca
conoce al Creador. El que está lejos no lo conoce. Así que el samaritano sí lo conocía. No importa tanto quién es el prójimo, sino que tú estás llamado a ser prójimo. Tú te haces prójimo de tu prójimo. Tú te haces prójimo. No es el otro el prójimo, sino eres tú el que se hace prójimo de tu hermano. Esa es como la enseñanza de la parábola. Esta comunidad es una comunidad que tiene la capacidad de aceptar a todos los que hemos llegado con deseos de saber. Gracias por su amor y por ayudarnos a transformarnos. No juzgar nuestras experiencias y recordar que lo importante es saber quiénes somos y que somos una bendición para el mundo cuando nos abrimos a recibir al Elohim, la luz que deseamos compartir. Gracias a todos y gracias a usted, maestro, desde mi alma. Gracias a ti por estar. ¿Cómo vamos a juzgar a alguien que está escuchando la enseñanza? ¿Cómo? Al final, todo lo contrario, agradecer que haya alguien al otro lado escuchando la enseñanza. No, no puede existir el juicio en el sentido de condenación de un hermano porque conoce poco o porque viene llegando. No tiene sentido. Lo que uno puede discernir y debe discernir siempre es si se está haciendo lo correcto. Pero el juicio condenatorio por alguien que viene llegando o sabe menos no corresponde. Todo lo contrario, yo agradezco a cada uno de los que está al otro lado escuchando estas enseñanzas. Gracias a ti. ¿Cuál es la diferencia entre un cabalista nazareno y un cabalista rabínico? La gran diferencia es que dentro de nuestro estudio consideramos, por una parte, a Yeshua como el Mesías, prometido en las profecías de los grandes profetas de Israel. Para nosotros, Yeshua es el Mesías. Ahí hay una gran diferencia. Y por lo tanto, como es el Mesías, abrió en su primera venida la redención. Ahí ya hay una diferencia. Y nosotros estudiamos los secretos del reino, como le llamaba el Mesías a su enseñanza cabalística, estudiamos su enseñanza, pero también estudiamos enseñanza de la tradición cabalística en general. Por ejemplo, podemos estudiar el Zohar, podemos estudiar cosas de Isaac Luria, del Rabbi Ashlag o de cabalistas modernos. Entonces, incorporamos distintos elementos. Y tenemos también otros libros que para nosotros son de estudio, que para otras tradiciones no cuentan, como por ejemplo el libro de Hanoch, el libro de Jubileos, que en realidad vienen por la tradición de Qumran. Y la tradición rabínica no considera a Yeshua como el Mesías, pero tampoco lo considera como parte de un rabí de Israel. Entonces, para la mayoría de la tradición rabínica, el rabí Yeshua, aunque no fuera considerado como Mesías, pero el rabí Yeshua no es considerado, no es parte de los sabios de Israel. Entonces, para nosotros no solamente es un sabio de Israel, sino que es el Mesías. Ahí también hay otra diferencia, porque podría haberse dado el caso de que la tradición rabínica hubiese dicho, bueno, no es el Mesías prometido en los profetas, pero es un gran sabio de Israel, por lo tanto estudiamos su enseñanza. En la tradición rabínica su enseñanza quedó dejada de lado. Ahí entonces hay diferencias principales. Pero hay un cuerpo de conocimiento que es común. Maestro, siempre me he
nuestro amado Yeshua. Ni siquiera pueden pronunciar su nombre. Es algo que no entiendo. ¿Por qué ese rechazo tan grande? Lamentablemente, ahí hay una larga historia que se produjo a nivel de religión. Hubo un momento, los primeros 4 siglos de nuestra era, floreció enormemente el camino nazareno. Pero a partir del siglo II más o menos se empezó a producir una fractura y empezó a formarse lo que vendría a ser la religión cristiana católica primero. Y cuando ya se constituye la religión católica como la religión del imperio, adoptó una posición muy antisemita. Y hubo persecución también en momentos importantes de la historia, como la Inquisición, pero desde el inicio hubo un antisemitismo que está, hoy día lo pueden buscar en internet, los documentos de Constantino, cuando ya se declara la religión del Estado. Entonces, en el fondo, esa religión naciente se apartó totalmente de su raíz judía, hebrea, y finalmente terminó persiguiendo a las raíces. Todo eso fue generando entonces con el correr de los siglos una odiosidad entre ambos, y a Yeshua, que lamentablemente se le vinculó como el creador de una nueva religión. Esa es una de las grandes mentiras, las grandes mentiras que se echaron a correr desde el principio, que Yeshua había venido a abolir la Torá y a crear una nueva religión. Entonces, y se pintó como que todo lo que era judío entonces ya había quedado atrás, y Yeshua cortaba con el judaísmo y hacía una nueva religión. Eso es una mentira, nunca fue así. Entonces, y después se vinculó entonces a Yeshua como este traidor que cortaba con la alianza de Israel, se volvía contra su pueblo, y todo lo que había creado, como esta iglesia que él había creado, se vuelve contra el pueblo de Israel. Claro, eso generó una gran odiosidad, y bueno, y eso se fue traspasando hasta el día de hoy, y lamentablemente grandes sabios de la Kabbalah no pudieron dejar de lado eso y siguieron transmitiendo hasta el día de hoy, lamentablemente, esa energía. Pero es muy paradojal, porque como yo soy nazareno, cabalista, pero estudio también la Kabbalah rabínica, o sea, puedo estudiar de distintos maestros, me doy cuenta de que todo lo que ellos enseñan del Mesías, todo aplica perfectamente a Yeshua. Es como si tuviesen una venda en los ojos que no lo pueden ver todavía, pero esos cabalistas, cuando se les corra esa venda de los ojos, van a ver que todo lo que han enseñado sobre Yeshua y el Zohar en relación al Mesías, todo calza perfecto con Yeshua. Porque así es, todo calza perfecto con él. Llegará el momento en que se produzca la unificación, y cuando eso sea, va a ser una escuela de Kabbalah espectacular.